hermanos, iniciamos la transmisión de nuestro tema de predicación. Hoy separados de nuestros hermanos físicamente, pero unidos en el amor, en el espíritu. Les enviamos a todos un abrazo, un saludo y pues agradecemos la bendición de estar aquí. Igualmente agradecemos a Avi Blanco que nos está asesorando en estas transmisiones especiales. Y bueno, hoy queremos dar un tema relacionado con la epidemia que estamos viviendo y vamos a basar el texto en 1 Samuel capítulo 6 del versículo 10 al 18. 1 Samuel 6 del 10 al 18, que dice la palabra del Señor: y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino del campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera de carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1 y por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. Estamos tomando un tema especial por la contingencia, por la infección a nivel mundial que conocemos, y queremos ver algunos principios en la palabra de Dios para enfrentar este tipo de crisis. Nadie está preparado para una crisis de este tipo. Todas las personas esperamos salud, tenemos un proyecto de vida, tenemos necesidades, tenemos situaciones ya que damos por sentadas, pero nos damos cuenta cuán frágiles somos y cuántas veces pasan situaciones de este tipo, eventos catastróficos que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas. Hoy vamos a hablar un poquito de este COVID-19 que todos conocemos, pero más enfocado a lo que pasó en el año 1100 a.C., que fue en el tiempo de los jueces con Samuel. Después haremos una relación con cómo estamos viviendo nosotros la crisis el día de hoy y encontraremos consuelo, encontraremos dirección en la palabra del Señor para continuar adelante. Si usted ha leído la palabra del Señor, este texto se llama Los filisteos devuelven el arca. Y esta situación se dio, hermanos, antes del rey David, antes del rey Saúl, en el tiempo de los jueces. Israel tenía guerra con los filisteos y cuando había esas guerras había botines. Algunos se llevaban oro, se llevaban plata, se llevaban madera, se llevaban personas, pero en una derrota de los filisteos sobre los judíos les quitaron el arca del pacto. Para los judíos, desde el año 1500 a.C., en el tiempo de Moisés, el arca representaba la presencia de Dios, representaba la comunión. Para ellos representaba algo muy cercano a Dios, pero los filisteos se llevaron el arca. Entonces hubo una serie de acontecimientos posteriores a esto, que vino una infección muy fuerte con los filisteos. Algunos analistas piensan que fue la peste bubónica, porque dice que había ratones, y usted sabe que las pulgas de los ratones provocan esa peste, la fiebre bubónica, que provoca pues hinchazón, provoca tumores e incluso una inflamación fuerte, muy fuerte en la ingle. Esto pasa con esa enfermedad y los filisteos estaban viviendo esa situación y dice la palabra de Dios que Dios puso el remedio para que cesara esa plaga. Vamos a ver nosotros entonces 3 reacciones que se dan ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Una plaga, una infección mortal, algo que está fuera de nuestro control. Y la primera reacción es restitución. 1 Samuel 6, del 10 al 12, dice que los filisteos restituyeron el arca para que cesara esa peste. Si usted ve el antetexto de lo que estamos leyendo ahorita, los filisteos tenían 5 ciudades principales y estaban muy fuertes en lo militar y en lo político sobre Israel, pero cuando tenían el arca en su territorio, varias ciudades fueron enfermadas con esa peste, hubo mucha gente que murió y tenían tumores. Por eso dice aquí en el contexto que hicieron de oro, tumores, forma de tumores y de ratones.
Nos suena muy extraño, pero esto era exactamente lo que estaban pasando. Los ratones estaban provocando esa peste bubónica. Dice entonces el versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncionaron al carro y encerraron en casa sus becerros. Algunos adivinos de los filisteos fueron consultados porque había esa peste tan fuerte con los filisteos. Entonces los filisteos dijeron, ¿qué podemos hacer? Y estos adivinos, sin conocer de Dios, sin conocer la palabra, pero tienen un poco de sentido común. Y dicen, si el arca pertenece a Dios, devuélvansela a Dios. Esto indica un cambio. Quizás todos los seres humanos tengamos que hacer un cambio en la relación con Dios. Y entonces los filisteos dijeron, devuelvan el arca de los judíos, no es un botín de guerra, representa algo muy santo, por supuesto en el contexto de los filisteos y de los judíos, y entonces dice que devolvieron el arca de esa manera, prepararon 2 vacas que nunca habían sido usadas con otro propósito y estaban enviándolas en una forma de carreta para que llegara al territorio. O sea, no tienen que ver el arca ni tocarla, porque eso es la reverencia con Dios. Entonces, aquí vemos que hay que seguir las instrucciones. Cuando estos filisteos mandan el arca de esa manera, están obedeciendo a sus adivinos. No era instrucción de Dios, no era un siervo de Dios, era la instrucción de los mismos filisteos. Entonces dice que uncieron esas vacas, perdón, y las enviaron camino de Bet-Shemesh hacia el territorio de Israel. Esto habla, hermanos, de que había mucho miedo en los filisteos, pero estaban siguiendo exactamente la instrucción que se les estaba dando. Dice el versículo 11, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores. Esto también, viendo el contexto, nos damos cuenta nosotros que exactamente los adivinos de los filisteos les dijeron, si ustedes tienen tumores, si es a causa de ratones, entonces hagan figuras de oro. 5 figuras de oro de ratones y 5 figuras de oro de tumor, porque eran 5 ciudades filisteas. Y dice, entonces cuando ustedes manden esto como una ofrenda de restitución, Dios va a cesar la enfermedad en ustedes. Algo importante aquí, hermanos, es que realmente estos adivinos no conocían de Dios, pero resultó. Cuando ellos hicieron esta restitución, cuando se pusieron en paz con las cosas de Dios, cesó la peste bubónica entre los filisteos. Ahora, esto, hermanos, nos recuerda muchas cosas importantes a nosotros. Necesitamos tener mucha reverencia con Dios. No podemos decir que las enfermedades vienen por nuestro pecado, ni podemos acusar a nadie en especial, pero finalmente sí, todos nos hemos alejado de Dios, todos hemos tenido distanciamiento en cuanto a las cosas de Dios, y será una muy buena oportunidad que una crisis nos lleve a acercarnos, nos lleve a seguir, nos lleve a estar haciendo exactamente lo que Dios quiere para que nuestra vida sea corregida. Entonces, estos filisteos, aunque eran reyes y eran príncipes, de inmediato obedecieron. No pusieron dilación, no pusieron ningún tipo de objeción. Dijeron, si ustedes, los adivinos, piensan que esto tiene que hacerse, lo vamos a hacer. Ahora, aquí vemos que la restitución es costosa. Imagínense cuánto cuesta 5 figuras de ratón, 5 figuras de tumor de puro oro. O sea, era algo verdaderamente costoso. Pero nuestra restitución, gracias a Dios, no es por dinero, nuestra restitución es por la sangre de Cristo. Y eso lo veremos enseguida. Pero entonces ellos, cuando pusieron estas figuras de ratones, dice la palabra del Señor que, bueno, lo estaban haciendo porque había una indicación muy específica de parte de sus adivinos. Aquí la palabra es tumor, es apal, en hebreo, apal, con ph. Apal quiere decir hinchazón. O sea, ellos tenían una inflamación en el cuerpo, como hemos ya descrito, no conocían la razón. Nosotros tratamos de más o menos verlo como los médicos. Es una inflamación por glándulas linfáticas. Y bueno, esta peste bubónica ha habido por muchas ocasiones enfermedades a nivel mundial. También en este momento de enfermedad a nivel en que estamos globalmente viendo, podríamos pensar cuántas veces la humanidad ha estado bajo diferentes enfermedades de este tipo. No es una, han sido cientos de veces. Las razones y los alcances son muchos, no tenemos hoy la oportunidad de verlo, pero que estamos enfrentando una crisis nosotros, sería bueno seguir las instrucciones de Dios. Dice que era una caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores. Esto fue porque consultaron con sus adivinos, les dieron una instrucción, los sacerdotes y adivinos de los filisteos, porque habían hecho una ofensa. Los filisteos, al llevarse el arca como botín de guerra, habían ofendido a Dios. Y para agradar a Dios, tenían que restituir. Entonces, esto era como borrar una deshonra. Aquí recordemos algo. Todos los seres humanos hemos deshonrado a Dios. Hemos fallado contra Dios, nos hemos apartado de su camino y de alguna manera tenemos que restituir lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Y eso lo veremos cómo se logra a través de Jesucristo. Algo también muy importante, hermanos, es confesar.
Cuando la gente tiene algún pecado, una situación de temor, una infección como la que estamos viviendo a nivel mundial, es muy bueno confesarle a Dios nuestros pecados. Será muy bueno que ya que la gente está un poco en sus casas encerrada, vemos cómo está la crisis tremenda, pero confesarle a Dios nuestros pecados será una buena oportunidad para alcanzar la misericordia. Dice el versículo 12, que el carro fue jalado por las vacas, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. En medio de toda crisis hay milagros. ¿Sabe que estas vacas no se desviaron? Por la gracia de Dios. No tenían conocimiento, por supuesto, de que las guiaba, son animales inconscientes, pero estaban haciendo algo en el perfecto plan de Dios, que era devolver el arca a Israel. Entonces nosotros vemos, hermanos, que la vida es un milagro, que tengamos salud es un milagro, que estemos con familia es un milagro, que tengamos la bendición de vivir es un milagro. Aunque estemos con temores y con crisis y que vengan cambios por las autoridades, por este tipo de enfermedad que tenemos, de cualquier manera nosotros tenemos que agradarle a Dios y decirle: gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, porque veo milagros en mi vida. Que yo pueda despertarme, que pueda abrir los ojos, que pueda atender a mi esposa, a mis hijos, mi casa, aún con las limitantes que se den, poder vivir, hermanos, es un milagro de verdad. Hay que darle gracias a Dios porque Él está encima de todo. No es que a Dios le complazca que esto pase, pero Él es soberano, y por encima de lo que nos duele, por encima de lo que nos pasa, que Dios haga su voluntad perfecta, su soberanía es algo importante, ¿no? Estamos viviendo un momento bajo la soberanía de Dios. Nos da miedo, hay muertes, hay infección, pero en medio de todo, hermanos, Dios sigue siendo el Señor. Entonces, cuando esas vacas no se apartaron del camino, nos damos cuenta de una provisión muy especial de parte de Dios. Dios estaba allí en un momento muy sencillo. Los judíos no estaban sintiendo la presencia de Dios, no tenían el arca. Los filisteos pues eran idólatras, no conocían de Dios, pero en medio de dos pueblos alejados de Dios vino el milagro de que Dios dirigió a esos animalitos para que llegaran hasta el territorio de Israel y empezara a restituir la situación. Entonces tenemos ahí la bendición de ver cómo Dios hace milagros y Dios está en medio de todo. Tenemos que ver aquí algo importante, hermanos. Si todos nos hemos distanciado de Dios, es un tiempo de acercarnos. Invitamos a toda la gente que escuche este mensaje, a la iglesia del Señor, o la gente que por redes nos alcance a escuchar, las personas que ni siquiera tengan conocimiento de Dios, como estos filisteos. Es un momento de acercarse. La crisis es un momento de acercarnos porque nos lleva a pensar en nuestra muerte. ¿Podemos morir? Sí. ¿Podemos enfermarnos? Sí. ¿Podemos perder seres queridos? También. Pero en medio de la crisis, lo más importante es acercarnos a Dios. Es un momento de acercarnos a Dios. Lejos de reclamar o de buscar culpables, tenemos que acercarnos a Dios. Dios está encima de todo, en medio de lo que está pasando, y tiene un propósito. Por supuesto, nos duele que la gente muera, nos duele que la gente esté enferma, que tengan dolor, que tengan pérdidas, pero en medio de todo esto sería bueno clamar a Dios. No nada más la iglesia. A nivel mundial, si todos clamamos a Dios, será una buena oportunidad. Así como los filisteos del año 1100 a.C., que usaron la oportunidad de la enfermedad de la peste bubónica para acercarse a Dios, nosotros hoy con el COVID-19 podemos a nivel como iglesia y a nivel mundial acercarnos más a Dios. Deje sus preguntas, deje su inconformidad y acérquese. Dios sabe lo que hace y nosotros no conocemos exactamente la dinámica de esta enfermedad, pero Dios sí la conoce, y gracias a Dios porque hay una biología en todo esto, ¿no? Tenemos que ver que, bueno, pues hay este tipo de infecciones a nivel mundial, las pestes que se han dado, pero nosotros tenemos hoy una situación que enfrentar y seguir adelante. Que cada día venga la paz del Señor, que cada día tengamos la gracia del Señor para seguir, y que también seamos creyentes. Es un momento, hermanos, para que la iglesia predique más, dado que la gente tiene tiempo, posiblemente nuestros vecinos o por redes sociales, si no podemos tener contacto físico, hay que predicar el evangelio. Es un buen tiempo para que la iglesia compartamos la palabra de Dios. Que no seamos parte de la queja o del reclamo, sino que seamos parte de la solución. Vamos a clamar, vamos a confiar, no se quite el riesgo, pero es muy bueno que el riesgo nos impulse a tomar decisiones proactivas, decisiones que nos lleven a tomar algo de positivo en medio de lo que está pasando. Que también abandonemos toda forma de idolatría, todo lo que nos hemos alejado de Dios, recordando que el que nos acerca a Dios es el Señor Jesucristo. Toda persona que se quiera acercar a Dios, Jesucristo abre sus brazos, así como en la cruz, de manera simbólica, queda con sus brazos abiertos. Dios tiene los brazos abiertos para que todos se acerquen a Él, y que también como iglesia, hermanos, tengamos mayor consagración, que dediquemos más nuestra vida de oración, nuestra vida de estar con Dios, y que usemos los espacios. Posiblemente algunos siguen saliendo a trabajar. Sabemos que la crisis de esta enfermedad va a ser muy diferente en la tercera etapa y lo posterior que venga,
pero que Dios nos guíe para que día con día, además de los angustia y la aflicción que tenemos, la preocupación que tenemos, usemos el tiempo para compartir la palabra. Sea muy bueno que en la iglesia, hermanos, demos palabras de aliento, palabras de amor a la gente, para que se acerquen un poco más a Dios. No es que nosotros tengamos menos miedo, tenemos la misma situación de enfrentarlo, pero tenemos que ver que Dios está con nosotros. Dios es más grande que el COVID-19. Dios es más grande que todas las infecciones que ha habido en la historia, y si Dios nos quiere sacar adelante, que sea con un propósito suyo. De manera que los que no están en este momento en una relación de comunión con Dios a través de Jesús, les invitamos a acercarse para que vengan con el Señor y la iglesia, hermanos, que usemos cada día para poder proclamar la palabra. Será muy bueno que digamos: Señor, yo quisiera que hasta mi último día de vida pueda predicar tu palabra. Que hasta el último momento que tú me dejes estar aquí en la tierra, si llego a enfermar, si llego a morir, me pongo en tus manos. Yo espero que no sea así, pero si llega a suceder, yo quiero estar en tus manos. Yo quiero predicar y compartir tu palabra para que la gente se acerque. Que esta enfermedad no solamente sea algo pues que está dando mucho daño a nivel mundial en la salud, sino que también en lo espiritual haya un impacto. Que nosotros proclamemos, que oremos, que enviemos mensajes a la gente, los que somos cristianos, mensajes de cierta paz, de cierta confianza en el Señor, para que la gente se acerque a Dios. Y que recordemos esto: Dios nos está llamando a una restitución. Hay una segunda reacción ante una crisis de enfermedad como la que estamos viviendo, y es algo extraño, pero es la reacción de gozo. Reacción de gozo. Dices en 1 Samuel 6, el 13 al 16, que los judíos se regocijaron porque el arca, que había sido robada por los filisteos, regresó a su territorio. Entonces nosotros también tenemos que gozarnos en las cosas de Dios en medio de la crisis, que el gozo del Señor nos sostenga y que salgamos adelante por su gracia. Dice el versículo 6:13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Hermano, en medio de la pérdida como judíos que no tenían ya la comunión por el arca a través de ese pacto que tenían con Moisés, tenían mucho tiempo que no oraban, no tenían ese objeto de fe o de culto, pero cuando vieron que llegaba, se regocijaron. Entonces, hermanos, en medio de todas las circunstancias, también hay motivos de gozo para nosotros. Nos podemos gozar en medio de la crisis y, bueno, seguir adelante para que Dios sea glorificado en todo. Los de Bet-Semes son una ciudad de levitas. Usted recuerda que había ciudades dedicadas a los levitas que tenían, que estar distribuidos en todo el país para estar por turnos sirviendo a Dios en Jerusalén, y cuando no les tocaba servicio se iban a sus ciudades. Tenían también su forma de trabajar, sus siembras, sus animales, y estaban de descanso de cierta forma. Entonces, esta ciudad de Bet-Semes es una ciudad de levitas. Veremos enseguida por qué en el punto 3 de nuestro tema, pero estos de Bet-Semes estaban segando su trigo. O sea, a pesar de que estaban sin el arca, a pesar de que perdieron una guerra, de todas maneras seguían sembrando, de todas maneras seguían viendo la provisión de Dios cada día. Y cuando alzaron los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. O sea que realmente el gozo del Señor estaba para ellos, aún con la crisis, aún con las cosas difíciles. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice el versículo 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Hermanos, usted recuerda que los filisteos pusieron una carreta con 2 vacas. Nadie las guiaba, fue Dios quien la dio hacia Bet-Semes, pero cuando estas vaquitas llegaron ante una gran piedra y no pudieron continuar, los de Bet-Semes tomaron aquella madera de la carreta y dice que ofrecieron un holocausto. Las vacas que estaban ahí las ofrecieron a Dios. Esto también nos enseña algo muy importante. Siempre tenemos que alabar a Dios. Que en nuestra vida haya un holocausto a Dios todos los días, aunque me muera, aunque pierda, aunque alguien de mi familia muy cercana esté grave, que no queremos nadie que pase, pero en medio de todo, siempre le hagamos un holocausto a Dios en nuestro corazón. Que siempre adoremos al que merece toda la alabanza. Entonces los judíos, en ese momento de pérdidas, en ese momento de haber sido derrotados en la guerra, los filisteos seguían gobernando, seguían pidiendo tributos, seguían dominando a Israel en ese momento, pero estos de la ciudad de Bet-Semes enseguida hicieron un holocausto. Nos enseñan que Dios siempre merece toda adoración. Dios siempre merece la alabanza, merece que le glorifiquemos. Versículo 15 dice, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día.
Nuevamente, hermanos, realmente alabar a Dios es como una festividad. Cada día le alabamos. Estemos como estemos, estén los riesgos como estén, la crisis mundial siga como siga, nosotros tenemos que alabar a Dios cada día. Es una oportunidad y es una bendición de Dios que podamos hacerlo. Entonces, estos levitas, cuando estaban con aquellos objetos, no entendían por qué había 5 ratones de oro y 5 tumores de oro. Esto fue posterior que se entendió que venía de los filisteos para restituir por haber llevado el arca. Ellos de cualquier forma estaban alabando a Dios y estaban muy regocijados por lo que estaba pasando, y nos enseña, hermanos, que siempre hay que gozarnos en la presencia de Dios. Pueden ir y venir enfermedades, pueden ir y venir la vida y la muerte, pero en medio de todo nosotros nos regocijamos en Dios. Recordemos que es una oportunidad la vida, que es una oportunidad de alabar al Señor y que es una oportunidad que estemos delante del Señor. Entonces estos levitas estaban muy contentos, no sabían exactamente qué iba a pasar con esa arca. Después veremos que hubo más conflictos por esta arca, pero cuando ellos la tenían en su ciudad estaban muy contentos, y dice que bueno, pusieron aquellas ofrendas de oro, de ratones y de tumores sobre la gran piedra, pero empezaron a alabar al Señor y dedicaron holocaustos y sacrificios en aquel día. Esto habla, hermanos, de que la alabanza a Dios tiene que ser inmediata. No esperemos que haya grandes cosas, no esperemos que Dios nos dé lo que nosotros esperamos que nos dé. Hoy es un día de alabar a Dios. Si tenemos una oportunidad hoy de alabar al Señor, si estamos vivos, es una oportunidad para alabar y para bendecir. Que aprendamos de los levitas de Bet-Semes que enseguida hay que alabar al Señor. Ellos no se esperaron para que llegaran otros a alabar, ellos lo hicieron. No esperaron que alguien más llegara a hacer los sacrificios, ellos lo hicieron. Nosotros también cada día hagamos un sacrificio de alabanza al Señor. Dice el Nuevo Testamento que el sacrificio de alabanza es un estilo de vida. Nosotros tenemos que alabar a Dios cada día, no con cantos nada más. Los cantos son una manera de, pero nuestra vida tiene que alabar a Dios siempre. Tenemos que estar regocijándonos, y estos judíos estaban tan contentos que realmente esos sacrificios que hicieron fueron una ofrenda agradable para el Señor. Dedicaron al Señor sacrificios aquel día y estaban gozosos por lo que Dios había hecho. El 6:16 de 1 de Samuel dice que los filisteos volvieron a sus ciudades. Cuando vieron esto de los 5 príncipes de los filisteos, se volvieron a Ecrón el mismo día. Recordemos que ellos no eran creyentes, no eran judíos, pero estaban viendo una grande bendición. Cómo Dios dirigió milagrosamente a esas vaquitas que llegaron hasta Bet-Semes. Vieron de lejos a los levitas de Bet-Semes alabar al Señor, y dice que entonces los 5 filisteos estaban esperando hasta ver lo que pasaba. Esto quiere decir también que tengamos una expectativa. Hay que esperar la bendición de Dios. Si Dios nos quiere prolongar la vida, si Dios no quiere que nosotros nos enfermemos gravemente por este virus, vamos a esperar esa bendición. Vamos a esperar que Dios haga exactamente lo que quiere hacer. Si nos llega a pasar algo desagradable, algo lamentable, hermanos, pues que haya fortaleza. Pero mientras nos estamos en ese proceso de esperar que las cosas sucedan, es bueno que tengamos una expectativa. Hay que esperar las bendiciones de Dios. Los filisteos también no eran creyentes, pero dice que en cuanto vieron que los judíos recibieron las vacas, hicieron los sacrificios, de enseguida ellos estaban viendo que sus ciudades iban a ser liberadas y se volvieron a Ecrón, que era una ciudad filistea, en aquel mismo día. O sea que aquí vemos, hermano, que la bendición de Dios alcanza a la gente que no le conoce también. Los filisteos no eran judíos, no eran gente consagrada, no eran gente que conocía las cosas de Dios, pero finalmente estaban regresando a sus ciudades porque Dios los quería bendecir. Y esto nos enseña, hermano, que Dios tiene bendiciones para todo el mundo. Claro que es bueno que estemos en Cristo, es indispensable para nuestra salvación, pero Dios ama a las naciones. Dios quiere que las naciones se acerquen a Él, y una oportunidad de esta enfermedad es que la gente pueda acercarse. Si no están en sus trabajos, si están con problema económico, si están con un problema de salud, es una oportunidad para acercarse a Dios y para buscarle. Hay que volverse a Dios, ¿no? Y de los creyentes, que podríamos decir, hermanos, el gozo es parte de nuestra fe. El gozo es parte de nuestra fe. No tenemos una fe triste, no tenemos una fe que lamenta, una fe que nos aflige. Nuestra fe es una bendición porque tenemos a Jesús como Salvador, pero nos gozamos en las cosas del Señor. Como decimos, hay un tiempo de prevención en este momento, por eso invitamos a toda la iglesia a seguir las instrucciones de la gente especializada, los expertos en salud, lo que indiquen, los tiempos, el quedarse en su casa, el tener ese tipo de cuidados. Es importante que los sigamos haciendo. Hay que prevenir, porque hay 2 actitudes extremas. Hay quienes no quieren seguir instrucciones y hay quienes están en pánico. Entonces, quienes no siguen instrucciones, hacen cualquier cosa, no dejan de saludar de mano, no hacen el tipo de cuestiones de sanitizar sus lugares, y dicen que confían. Pero también ahí está en el extremo de la gente que está con un pánico. Hay quienes están totalmente paralizados de pánico. Diríamos aquí que los que están en el extremo de una forma de confianza, recordemos que la prevención no está en contra de la fe.
La prevención es parte de la fe. La fe confiamos en Dios, quien puede ayudar a que no nos enfermemos es Él, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Dios hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte. Él es soberano, Él dirige todo lo que suceda con este virus letal, pero nosotros tenemos que prevenir también. La iglesia tenemos que aprender a prevenir, pero tampoco caer en pánico. No estemos así como totalmente paralizados, porque sí, a veces el miedo es fuerte, oímos cifras, vemos situaciones de gente cercana a nosotros, pero en medio de todo podemos seguir. La prevención va a ser básica para que sigamos. Y yo creo que también este tipo de virus nos enseñan, hermanos, mucho de la cultura de la prevención. Tenemos que aprender a cuidarnos, aprender que no todo es como vivimos todos los días, a veces de manera muy descuidada, pero que también no caigamos en ese temor. Tengamos una fe como con un parte de gozo. El gozo es parte de nuestra fe, o sea, tengo fe y esa fe me lleva al gozo. Tengo prevención, me cuido, me guardo como las instituciones de salud lo digan, pero cada día lo hago porque tengo una responsabilidad. Los que somos padres somos responsables de los hijos. Tenemos que cuidar a los hijos, a los adolescentes. Los que tenemos ancianos en casa también hay que cuidarlos. Ellos están muy en riesgo. Tenemos que aprender a cambiar ese tipo de situaciones, ¿no? Hay que prevenir. Y algo muy importante también que tengamos, esperanza. Los filisteos inconversos del tiempo de Samuel tenían esperanza de que ya no pasara nada en sus ciudades. ¿Y sabe qué sucedió? Si usted lee el texto después de esta restitución con las formas de ratones y de tumores de oro, ya no hubo enfermedad en las ciudades filisteas, en las 5 ciudades. Fueron sanados porque ellos hicieron una restitución con Dios. Por eso decíamos, la restitución con Dios no es que nosotros hagamos un sacrificio ni una ofrenda de oro. El sacrificio se llama Jesucristo. Jesús es el sacrificio que satisfizo totalmente la justicia de Dios. Él murió en nuestro lugar. Él nos dio su vida para que tengamos vida nosotros. Entonces es bueno que nosotros cada día confiemos en Dios. Nuestra esperanza está en Dios, pero es una fe responsable. También hay que aprender a gozarnos en el Señor, hermano, como aquellos judíos de Bet-Shemesh, ciudad de levitas, se gozaron en el Señor. Gócese en el Señor. Si usted tiene vida, gócese en el Señor. Cada día que el gozo nos fortalezca y sigamos adelante, no tenemos control de lo que va a pasar, pero como decíamos, con una fe responsable, una fe que sí previene, una fe que sí sigue instrucciones, tenemos que seguir adelante porque Dios es bueno. Y que también el gozo que tenemos sea una sujeción a la autoridad. Fíjense que los filisteos se sujetaron a sus autoridades, se sujetaron a sus sacerdotes y adivinos. No era gente de Dios, pero los filisteos se sujetaron a ellos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, sujetarnos a Jesús y sujetarnos también a nuestras autoridades? Que no estemos atacándoles, están en una crisis fuerte, de veras de responsabilidad, pero nosotros tenemos que ser gente que se goza con el Señor, pero que también se sujeta a las indicaciones. Cada persona es llamada a sujetarse a las instrucciones, porque hoy hay mucha rebeldía, la gente no quiere sujetarse, ¿no? Hay que sujetarnos a las instrucciones, sin caer en pánico y también si estarás en una confianza desmedida, en una fe equilibrada. Y aprendemos algo, valorar la gracia del Señor. Cada día, hermanos, es un regalo de Dios. Si usted está aquí hoy, tiene un regalo de parte de Dios. Y si usted no conoce la palabra de Dios, le invitamos a acercarse. Dios quiere que se acerque a Él. Dios envió a Jesús para que nos acerquemos a Él, pero es un tiempo que podamos utilizarlo para esto. Qué bueno que no seamos de la gente que se va de vacaciones. Ya vemos lo que pasó en algunos países por esto. Hay que guardarnos, hay que estar reservándonos lo más que podamos, pero que usemos el tiempo para leer. Si usted no conoce de Dios, le invitamos. Lea la Biblia con sus hijos, ahí en su casa. Debe tener alguna Biblia o pida que alguien le preste una Biblia o por redes que haya Biblias impresas allí. Puede usted usar algún texto de la palabra de Dios y puede leerlo con sus hijos, ¿no? Para muchos el Salmo 23, el Salmo 91 son palabras de mucho consuelo. Lea con sus hijos, ore con sus hijos. Yo creo que la mayor bendición sería que las familias que no están cerca de Dios se acerquen a través de la crisis. Ya que tenemos miedo, ya que estamos encerrados, vamos a hacerlo una oportunidad. Que cada hogar se convierta en un culto para Dios, en un culto para el Señor, que estemos contentos de estar en casa compartiendo la palabra y cuanto más los cristianos, hermanos, que seamos gente que comparte con los hijos. Use cada día para poder acercarse con la palabra del Señor. Veremos al final de la predicación, tenemos hoy varios medios que estamos usando por la gracia del Señor, pero que cada día, además de los medios electrónicos, en nuestro hogar, la gente que esté como papá, mamá, autoridad en la casa, esa autoridad invite a los hijos a orar. Es una buena oportunidad para que nos acerquemos a Dios y que salgamos bendecidos. Sí queremos que el virus no nos quite la vida, que no nos quite la salud, pero también queremos que este tiempo de enfermedad nos lleve a una conducta más pues de fe, de estar más acercándonos al Señor para que la gloria del Señor esté con nosotros. Y hermanos, tengamos gozo. No es fácil, pero en medio de la crisis que estamos viviendo, Dios nos puede dar gozo.
Pídele a Dios esto. Yo no me quiero paralizar, no quiero tener una confianza desmedida, quiero tener el gozo del Señor cada día. Sí cambian mis rutinas, cambian mis ingresos, cambian mis actividades, pero en medio de todo, gracias a Dios porque estoy vivo, gracias a Dios porque puedo continuar, gracias a Dios porque tengo gente que me ama y gente que amo, por la cual también puedo orar y por la cual también puedo continuar. Diríamos aquí, hermanos, que en medio de la crisis que estamos viviendo, tengamos una conducta responsable. Cada creyente en Jesús tiene que seguir las indicaciones de las autoridades gubernamentales, pero también cada persona, en medio de la circunstancia que esté viviendo, somos responsables de lo que hacemos. Si tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer esta sanitización que tanto se dice hoy, hay que hacerla, pero que cada día sea como una responsabilidad ante el Señor. Yo voy a hacer esta higiene en mi casa, en mi persona, en mis hijos, en mis implementos, en mi trabajo, procurando evitar este virus. Confío en que Dios me va a guardar, pero yo hago mi parte. Tengo una conducta responsable y dedico a la comunión con el Señor el tiempo de crisis. Que no caigamos en pánico, que no caigamos en estar ahí solamente pues como paralizados, sino que cada día tengamos comunión. Que quienes aún tienen que seguir trabajando, quienes tienen que seguir cada día, pues Dios los guarde. También con las indicaciones que se dan en esos tiempos, pero que tengamos la comunión con el Señor cada día y la confianza de que Él nos puede sacar adelante. Nosotros tenemos en el holocausto de los judíos alabanza, reconocimiento, clamor y entrega. Entonces nosotros que ya no hacemos holocaustos, porque Jesús es el único sacrificio para nosotros, que cada día hagamos alabanza. ¿Qué tal si también alabamos al Señor? Podemos cantar, podemos orar, podemos dedicar nuestra vida, que nuestro estilo de vida sea una alabanza para Dios. Cada día alabar. También que reconozcamos a Dios. Si estamos acabando un día, hay que reconocer a Dios, porque sabemos que miles de personas no lo acabaron. Muchas personas están hospitalizadas, están sufriendo, hay que orar por ellos, pero si nosotros no estamos en esa condición, hay que reconocer la gracia de Dios y orar por los que sí están pasando esa situación. Que también clamemos. Es un tiempo de orar, es un tiempo de pedirle a Dios, es un tiempo de estar buscando su presencia, pero también de entregarnos más al Señor. ¿Qué tal si nos consagramos más? Será una buena bendición como cristianos que este tiempo de crisis nos lleve a ser más entregados. Si estábamos entregados a Dios, hay que estar más entregados, porque Dios merece mayor entrega cada día. Y recordar que solamente Dios es digno de adoración. Entonces estamos viendo dos reacciones, restitución y gozo. Restitución de parte de los filisteos, allí en 1 Samuel 6, pero también el gozo de parte de los levitas judíos. Y la tercera reacción, hermanos, es transformación. Transformación. 1 Samuel 6, del 19 al 21. Vamos a compartir esto. Dice el versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hasta a una situación que se da aquí, hermanos, tremenda, es que los judíos de Bet-Semes, levitas, pues rompieron una de las reglas de Dios, que era no ver el arca. Desde que Dios les dio con Moisés el arca, Dios les dijo a ellos, no tienen que verla a nadie, ni siquiera tienen que tocarla. Si usted recuerda, incluso ellos la tenían cubierta en el tabernáculo, posteriormente en el templo tenían esa arca totalmente cubierta, pero dice la palabra del Señor que ellos tenían que hacerlo con mucha reverencia. No podían tocarla, no podían mirarla, no podían hacer que los demás la vieran. Lamentablemente aquí los de Bet-Semes, que eran levitas, cometieron ese pecado de no guardar el arca, sino de estarla viendo todos, y esto trajo un juicio de mortandad también para ellos, ¿no? Dice que aquel día murieron 70,000 hombres. Entonces, hermano, a veces lo que nosotros hacemos trae consecuencias. La inconsciencia, el no conocer, el no estar en el pacto con Dios nos puede llevar a hacer cosas tremendas, ¿no? Dice el versículo 19 que Dios hizo ese juicio para ellos y fue una cuestión formativa, ¿no? Dice el versículo 20, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? O sea, hubo un cambio en la conducta, porque ellos, aunque eran judíos y conocían el pacto, estaban violando un principio de Dios. Recuerde, Dios es un ser de principios. Dios es un ser que tiene para todo establecido un diseño. El universo se sostiene con un diseño. No es casual, no es evolucionista, no es al criterio del hombre, es lo que Dios establece. Entonces nosotros también ahora que estamos enfrentando esta situación, tenemos que llegar a una transformación. El virus sabemos que cómo se originó, cómo se está diciendo, que se investiga, que se dio, vemos cómo está afectando a nivel mundial, pero a nosotros nos toca, hermanos, una transformación. Que no caigamos en conductas sacrílegas, que no caigamos en conductas erróneas, que no blasfememos contra Dios, porque también hay quienes se alejan de Dios, quienes le están reclamando a Dios o culpando a Dios. Recordemos que todo esto es biología, son situaciones que se dan desde que Adán y Eva cayeron allá en Génesis 2, Génesis 3, dice la palabra que el hombre está bajo las decisiones propias
propias, bajo nuestra propia situación de criterio, y hacemos errores graves y Dios nos tiene que restaurar. Entonces la transformación es ser mejores delante de Dios. ¿Qué tal si este virus letal nos lleva a una formación del carácter? Recordar que cada día es un regalo de Dios. Posiblemente la crisis durará algunos meses, sabemos, los médicos tienen diferentes opiniones, pero que en medio de lo que dure, hermanos, tengamos un carácter más firme, de estar más cuidados, de estar más en cuanto a las cuestiones de lo que comemos. Si fue realmente por un alimento, como esto se está dando, tenemos que ver que también en el Antiguo Testamento se prohibían ciertos alimentos. Dios lo que establece en su palabra tiene un propósito. Conocemos la necesidad del pueblo chino, de muchos lugares donde la gente consume cosas que no deben consumirse, pero tienen consecuencias. Siempre tenemos que aprender que lo que nosotros decidimos tiene consecuencias. ¿Qué tal si forma nuestro carácter? Pero somos una comunidad mundial, no es un virus de una ciudad, es a nivel mundial que estamos viendo cómo nos afecta, pero no veamos culpables y no veamos la solución. Veamos cómo podemos evitar decisiones que a veces tenemos de una manera muy irreverente delante de Dios. No sé si incluso algunos creyentes somos irreverentes delante de Dios. No en cuanto a un virus o a las comidas, nuestra forma de vida, nuestra forma de comportar, nuestra forma de estar cada día, tenemos la situación de mucho descuido a veces. Estamos ante un riesgo de muerte, si no sabemos que el riesgo de 1 o 2% de muerte a nivel mundial habla de millones de personas que van a ser dañadas. Nosotros tenemos que orar por esas personas. Si somos parte de los que van a morir, hermanos, pues hay que acercarnos al Señor. Acerquémonos para estar firmes con el Señor y que esa muerte no nos tome desprevenidos. La posibilidad de muerte que no sea una situación lejana, sino que estemos preparados. Y posiblemente sí le digamos a la gente, prepárese también para esto. No queremos que nadie muera, pero es una posibilidad. Entonces tenemos que estar preparados. La gente se prepara para muchas cosas. Se prepara en lo económico, se prepara en lo social, se prepara en lo familiar y no se prepara en lo espiritual. Por eso este tiempo de gran crisis, de una posibilidad de muerte que nos lleve a acercarnos a Dios. Que no seamos como gente que no tiene conciencia, que blasfema contra Dios o que se opone a Dios, sino que nos acerquemos al Señor. No entendemos todo. Quizás nadie humanamente entienda todo lo que está pasando con este proceso del virus, pero Dios sí lo entiende todo. Y Dios tiene un propósito para que podamos nosotros ser gente que pues cambie esas conductas, ¿no? Que seamos transformados. Yo necesito ser transformado por Dios en medio de la crisis, en medio de la posibilidad de ser infectado o los cambios que tengo que hacer en mi vida cotidiana. Yo tengo que ser transformado para bien. Que podamos llegar a un punto de madurez, a un punto de fortaleza para continuar adelante y que entendamos más las cosas de Dios, hermano. En este caso, los que cometieron la irreverencia no fueron los filisteos, fueron los judíos. Por eso nos da mucha tristeza que a veces en el pueblo de Dios no hay la reverencia, no hay el seguir las instrucciones, no hay la obediencia que Dios demanda. Es bueno que nosotros reflexionemos qué tanto estamos obedeciendo al Señor y que recordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. Dice aquí al final, en el versículo 20, ¿quién subirá a Dios desde nosotros? O sea, los judíos de Bet-Semes pensaban, ¿quién podrá ir a Dios para pedirle perdón por lo que hicimos? Ellos no lo sabían, pero casi 1000 años después Jesús subió de la tierra a Dios. El mediador que pagó el pecado de todos es Jesús. El que subió al cielo para pedirle al Padre perdón por todos es Jesús. ¿Quién va a subir desde nosotros? Jesús. Ningún ser humano lo puede hacer, ningún ser humano es capaz de acercarse a Dios, pero Jesús sí vino en la cruz del Calvario a darnos el perdón de pecados. Dice el versículo 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. O sea, los de Bet-Semes sí se arrepintieron y pidieron que alguien se llevara esa arca cubierta, volvieron a la reverencia, volvieron a la obediencia y pidieron que no estuviera en su ciudad. Ahora, esto nos revela a nosotros algo muy importante, hermanos. Los cambios tenemos que seguirlos. Por eso le llamamos a este punto transformación, metamorfosis. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que seguir las cosas de Dios, pero cambiando para bien. ¿Qué tal si nosotros usamos esta crisis para ver que Dios está en medio de todo como soberano y que le pidamos bendición? Como decíamos, como creyentes, pedir bendición por las personas que están muriendo, las personas que están infectadas, los que están sufriendo, las personas del sector salud a nivel mundial. Hay que orar por ellos, pero es muy bueno que también nosotros, además de orar por ellos, nos guardemos con una fe responsable, como decíamos, ¿no? Y que también tengamos palabras afines en cuanto a la palabra de la restitución, que la gente se acerque a Dios, que la gente pues se arrepienta de lo que hemos hecho malo delante del Señor, porque a lo mejor no nos damos cuenta, pero el virus que nos está matando físicamente es grave, pero teníamos otra enfermedad en el cuerpo, y en el espíritu y en el alma, que era el pecado. El pecado nos aparta de Dios y no nos damos cuenta porque no nos duele,
pero hemos vivido así, de una manera desordenada, de una manera irreverente, y será muy bueno que nosotros nos arrepintamos para buscar al Señor como quiere. Que buscamos las ocasiones para buscar la palabra del Señor y consolar a los demás. Nosotros como cristianos somos responsables de llevar esto. Las personas en el sector salud, las personas a nivel gubernamental tienen sus funciones que son importantísimas, pero como pueblo de Dios nos llamamos para que cada día oremos, que cada día compartamos, que cada día acerquemos una palabra de consuelo a la gente que nos rodee. Recordemos que el Evangelio ya está cumplido. Jesús murió para darnos la salvación. Entonces, en medio del sufrimiento, que llevemos la palabra y que seamos transformados. Vamos a cambiar para bien. No pensemos en muerte, pensemos en vida. Que la muerte es una posibilidad, pero Dios nos da también la bendición de la vida porque Él es bueno y clemente y misericordioso. Entonces, tenemos que ver que este pasaje de 1 Samuel 6, del 10 al 18, nos habla de 3 reacciones ante una enfermedad tan grave como fue la peste bubónica en el año 1100 a.C. y hoy día el COVID-19 en el año 2020. 3 reacciones: restitución, gozo y transformación. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios está con nosotros en medio de todo para poder seguir adelante. Dios tiene planes, Dios tiene poder, Dios tiene su gracia, y nosotros como humanos que flaqueamos, que a veces tememos, que a veces nos debilitamos, tenemos que seguir al Señor en todo, alabándole, bendiciéndole y dándole gracias por todo lo que Él hace. Recordemos que Dios va a obrar a través de nosotros. Como iglesia nos llamamos a estar cerca de la gente, nos llamamos a compartir la palabra, nos llamamos a ser gente que lleva un mensaje de consuelo a los demás y que estemos intercediendo. No es fácil, como autoridades a veces se les critica por las decisiones que toman. No critiquemos a la autoridad, mejor oremos por ellos para que Dios les dirija, pero también las personas que están en medio de riesgos, que Dios los bendiga y que salgan adelante en medio de toda la situación. Queremos hacer una oración en este momento para que Dios nos bendiga y de verdad clamemos al Señor para que Dios nos siga bendiciendo por su gracia. Vamos a hacer una oración juntos, hermanos queridos, por lo que está pasando, por nuestro espíritu, por la gente que no conoce del Señor, por la fortaleza que necesitamos, pero recordando que Dios tiene planes y que Dios es grande. Que si Él lo quiere, nos va a sacar adelante de esta crisis y estamos esperando en su misericordia. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Es el privilegio más grande que tenemos y te damos la alabanza porque tú no lo permites, Padre, pero queremos muy en especial orar por las personas que escuchen este mensaje en cualquier lugar, que tú les bendigas. Aquellos que no se han acercado a Jesús, aquellos que no han tenido un encuentro personal con Dios, que vengan a Jesús, que vengan a Dios. Dios les ama. Posiblemente haya muchas preguntas, haya mucha inconformidad, haya muchas situaciones de sentimientos encontrados en nosotros, lo cual es muy humano, pero que también aprendamos nosotros a bendecirte y adorarte porque tú eres bueno, Señor. Que podamos darte la honra y la gloria por tu misericordia, que podamos darte la honra y la gloria porque tú eres bueno, Señor, y que la gente que hoy está padeciendo se acerque a Jesús. Que hagas milagros de sanidad, Señor. Te pedimos, sabemos que los médicos hablan de las etapas de este virus, hablan de la gravedad de los enfermos, Señor, pero nosotros te pedimos que tú bendigas a los que están más enfermos, a los más vulnerables, Señor, a las personas que están siendo muy dañadas por este virus, que les bendigas y que milagrosamente vuelvan a la vida, Señor. Que este tiempo de muerte, de miedo, se convierta en un tiempo de bendición, se convierta en un tiempo de testimonios para que la gente se acerque, para que la gente busque tu voluntad, busque tu bendición, busque tu gracia y que te podamos adorar con todo el corazón. Nos ponemos en tus manos pidiendo que tú bendigas y que tú ayudes, Señor, y que tu gracia se derrame abundantemente. Queremos rogarte por esta restitución, por este gozo y por esta transformación como creyentes. Vivir cada día más cercanos a ti, con una fe responsable, una fe equilibrada. Nosotros estamos aquí con mucho temor también. Te pedimos que nos dirijas, Señor, en todo lo que tenemos que hacer. Sabemos que las siguientes etapas de este virus pueden ser de mucho cambio en nuestro estilo de vida. Oramos por los lugares donde hoy la gente no sale de sus casas, donde están quizás encerrados, aquellos que incluso les han obligado a quedarse en sus casas. Te pedimos que tú bendigas, Señor. Cada país ha reaccionado de manera muy diferente, cada cultura reacciona de manera muy diferente, pero te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de todos, especialmente los que están sufriendo más, especialmente los que están más en riesgo, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que también tengamos una fe responsable de cuidarnos. Sabemos que el virus se distribuirá a nivel mundial, los porcentajes que dan de personas que tendremos una enfermedad muy leve, las personas que tendrán una enfermedad más grave y los que pueden morir. Todos estamos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú bendigas. No esperábamos una crisis como esta, Señor, pero te pedimos que esta crisis sea usada para que la gente se acerque, para que la gente busque más de ti, para que la gente estemos en Jesús. Oramos muy en especial por los que hoy están hospitalizados, por el sector salud, Señor, las personas que están ahí tratando, los que se han infectado
por tratar con enfermos, Señor. Sabemos que no había los protocolos suficientes y se están haciendo apenas, pero te pedimos, Señor, que en todo esto tú bendigas a estas personas y les sanes y les bendigas abundantemente lo espiritual y lo físico, que se levanten milagrosamente, Señor, que la enfermedad no quite sus vidas, sino que realmente nos dé testimonios de que tú guardas y bendices. Y aquellos que están muriendo, Señor, oramos por consuelo, sus familiares, las personas que han dejado hijos, las personas que han dejado familiares cercanos, te pedimos que tú bendigas a todos y que tu nombre sea glorificado. Estamos en tus manos y te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres eterno. Y Señor, tú sabes el control de todas las cosas. Te pedimos que nos bendigas con restitución, con gozo y transformación. Como iglesia, como creyentes, nosotros vamos a ser diferentes usando el pasaje de 1 Samuel 6. Que hubo situaciones de reacciones positivas y negativas, que nosotros nos reaccionemos positivamente, que te alabemos y te bendigamos, porque tú eres bueno y clemente y misericordioso. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos, y bueno, pues enviar un abrazo a todos nuestros hermanos en Jesús. Estos abrazos que podemos enviar por vías electrónicas, los extrañamos a todos, quisiéramos verlos a todos, pero realmente pues el Señor sabe las situaciones. Les enviamos un saludo a todos y especialmente también al equipo que está trabajando en cabina. Normalmente no están ahorita en el templo, por supuesto, pero están usando sus computadoras y sus celulares y sus aparatos para transmitir. Se sigue transmitiendo para damas el tema. Enviamos un abrazo a las hermanas mujeres, por supuesto. El miércoles van a seguir recibiendo el tema de la semana. Va a haber por estos medios que estamos usando, que sean edificadas y que compartan. Les invitamos a compartir para que otras personas se acerquen en medio de la crisis para buscar al Señor. Los jóvenes están conectándose los miércoles y los sábados, ellos tienen su horario ya. Les invitamos a que usted pues sume a sus hijos o algunos sobrinos o conocidos que usted tenga para que estén con el grupo de jóvenes. Están teniendo muy buena interacción, muy buena reacción y bueno, pues la semana pasada hubo un buen número de contactos con la predicación. Esperamos que hoy también no se arrepientan. Esperamos que sigamos en contacto por este medio de la palabra del Señor y pues por todos los medios. Cuando usted quiera hablarnos por teléfono, estamos 24/7 para cualquier situación, oraciones, necesidades y seguiremos compartiendo el minuto de aliento. También el hermano Rigo nos ayuda a subirlo los lunes y estaremos pues siguiendo el programa casi normal. No nos vemos en el templo, pero queremos seguir estando en esto y también estaremos con oración y estaremos con situaciones de compartir la palabra. Y le invitamos como hermano en Cristo para que usted comparta la palabra de Dios donde quiera que esté, que Dios le bendiga. Les mandamos un abrazo a todos, les amamos en el Señor y de veras agradecemos que en su soberanía Dios nos permite servirle por este medio. Estamos apenas iniciando, pero por la gracia del Señor estamos pues muy agradecidos con lo que Él ha hecho. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención.